partir de ahora, estamos en Sentidos en la Tarde, con María Isabel Sánchez, Rolo Villar y Tato Yan. Por Mitre. ¿Cómo cuesta decir que no? Cuando tenemos el sí fácil y eso después nos repercute en nuestro propio bienestar, nos produce insatisfacción, enojo, frustración, culpa, bueno, un montón de sentimientos que lesionan la calidad de vida. Pero ¿por qué cuesta tanto decir que no? Hoy nos acompaña Analía Forti, que es consultora psicológica y terapeuta gestáltica. Analía, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, contanos un poco por qué a la gente le cuesta decir no. En general nos cuesta decir que no, en primer lugar porque no creemos tener el derecho. Todo el proceso de socialización nos va llevando a que creamos que tenemos que satisfacer los deseos de los otros, entonces el decir no deja de ser un derecho para nosotros. ¿Tiene que ver con el ser bueno para que nos quieran? Exactamente, tiene que ver con esto, con el ser bueno para que nos quieran y nos acepten. Y tiene que ver con un gran temor a la reacción del otro. Sí. Tenemos miedo de que si decimos no, ¿qué va a pensar el otro de nosotros? Si nos va a dejar de querer. Claro. Y en realidad esto lo único que genera son vínculos absolutamente tramposos. No podemos establecer vínculos genuinos si no somos libres de poder decir que no cuando es no, sin tener que dar ningún tipo de excusa. ¿Es más querido el que dice siempre que sí? En realidad no es que sea más querido, es más abusado. Es mucho más abusado emocionalmente y nunca tiene la tranquilidad y la seguridad de que sus vínculos sean auténticos. Ajá. O sea que si decimos no, si aprendemos a decir que no cuando es no, cuando sentimos un no, el que nos quiera nos va a querer de manera genuina y no por conveniencia, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Si nosotros somos personas que cuando realmente deseamos no, decimos no, en primer lugar nuestro sí va a ser absolutamente genuino, va a tener fortaleza, va a tener validez para el otro. Y además vamos a construir vínculos saludables, porque vamos a saber que las personas que nos quieren es porque realmente nos aceptan de manera integral, aceptan nuestro sí, pero también aceptan nuestro no. Claro, y no están con nosotros porque les conviene. Ahora, ¿de dónde nos viene esa dificultad para el no? ¿Es un problema de la enorme mayoría de la gente o solo de un grupo pequeño de personas? No, absolutamente. La gran mayoría de las personas tiene serias dificultades para decir no. Inclusive hay una palabra que yo escuchaba recién en los mensajes de los oyentes que está buenísimo revertir. Esta palabra de tengo que decir que sí. Tenemos que aprender a correr la palabra tengo. Nosotros siempre podemos decir que no. El gran tema es que nos tenemos que posicionar en un lugar diferente frente al no. Y tenemos que pensar qué precio estamos dispuestos a pagar. Por el no. Por el no. Porque la realidad es que también pagamos precios por el sí. Claro. Que lo pagamos con nuestra propia salud o bienestar, por lo general, ¿no? Que no te quepa la menor duda. Muchas veces con muchas situaciones de estrés, de agotamiento, responder a un montón de cuestiones que realmente no tenemos ganas. El no también tiene un precio, también tiene un costo, pero que no tengan dudas que es un costo que es muy saludable pagar. Claro. Ahora, hablábamos con los chicos recién en la apertura del programa. Cuando uno dice que no, ¿tiene que dar una explicación a ese no? ¿Tiene que, si es necesario, mentir o dar una excusa? ¿O tiene que decir no porque no quiero o no porque no tengo ganas? Qué excelente pregunta. Esa es la gran pregunta. En realidad, cuando uno dice no, ese no no debe ser explicado. El no puede ser un no amoroso. Es un no y punto. Es un no y punto final, no y punto seguido. Cuando yo digo no punto seguido y empiezo a explicar o a dar algún tipo de razones, estoy abriendo la puerta para que el otro, que quiere obtener un sí, empiece a tratar de torcer mi voluntad. Claro. Sí, yo puedo decir, no, mira, la verdad no puedo ir porque en realidad se me complica porque mañana tengo una actividad. Y nos empiezan a dar opciones. Claro. No, pero mira, te podés ir en este horario, podés tal cosa. Eso me pasa siempre. No puedo porque me levanto a las 5 de la mañana. Bueno, pero nos reunimos temprano. A las 8 vamos a cenar. Y entonces uno afloja y dice, bueno, a las 8. Después vas a las 8 y sos el único que está, porque nadie vino a las 8. Todos llegan a las 9, 9 y pico, empiezan a pedir y recién a las 10, cuando vos te estás por ir, empezaron con el... O sea que aparte de aprender a decir que no, o de poder decir que no, hay que aprender a recibir un no.
Exacto, bueno, esto es importantísimo. Porque, claro, ¿qué pasa si es al revés? Totalmente, este es el tema. Tenemos que aprender a recibir un no y también tenemos que aprender a decirlo. El gran punto, en general en el consultorio lo que aparece es, ¿qué me va a decir el otro si le digo que no? Se va a enojar, se va a ofender, me va a dejar de querer. Tenemos que repensar esta situación. Si el otro se ofende frente a un no, es una cuestión que es el otro quien debe resolverla. Tendrá que ver qué es lo que le pasa con su capacidad de frustración, con su capacidad de aceptar el deseo del otro, que en este momento se contrapone con el propio, pero no es una cuestión nuestra. Si nosotros nos esclavizamos al sí por el afecto del otro, nos vamos a convertir en personas que pierden la libertad individual. Ahora, decía Guido, por ejemplo, si la otra, vamos a ir poniendo ejemplos, ¿no? Si la otra persona cumple años, es un amigo muy cercano, pero nosotros no tenemos ganas de ir a su cumpleaños porque estamos cansados, porque nos aburre, porque hay personas que no nos gustan, y con el no lo herimos. ¿Es válido ahí dar una excusa? Ay, María, qué buena pregunta. Qué excelente pregunta. Mira, te doy varias respuestas sobre lo mismo. En primer lugar, nos tenemos que correr de la omnipotencia. No tenemos el poder de herir al otro, ni tenemos el poder de hacerlo feliz. No. Pero si somos tan importantes para el otro, podemos ser personas significativas para el otro. Y si realmente somos personas tan significativas, el otro tiene que saber que si le decimos, mira, realmente no me siento con el deseo, no me siento con ganas de estar esta noche en una situación social, justamente, si somos personas significativas para ese otro, va a comprender que esa es nuestra necesidad. Bueno, pero hace un esfuerzo, mi cumpleaños. Claro, ¿Cuántas veces cumplo? Una vez al año. Sos mi mejor amiga. Vamos, venite. Bueno, justamente, esa cuestión de hacer el esfuerzo por mí, para mí, está hablando de un profundo egoísmo. Y de ninguna manera... ¿No es egoísta también plantarte? A ver, así como está bueno reivindicar el no, se me ocurre que tampoco conviene hacer una especie de homenaje al no permanente y pasar de un extremo al otro, en el cual, en definitiva, viejo, no haces un mínimo esfuerzo por tu amigo que te está invitando a cumpleaños. Es genial la palabra, es egoísta, sí, en un punto es egoísta, pero ¿qué significa la palabra egoísmo? Significa estar centrado en mí. Y si bien yo establezco una relación con los otros, debo estar centrado en mí. Yo puedo hacer un esfuerzo por el otro, en la medida que ese esfuerzo que hago por el otro no sobrepase mi deseo personal. Recuerden algo, más allá de la fe religiosa, ama a tu prójimo como a ti mismo, no más. No puedo hacer un esfuerzo que pase por encima de lo que realmente es mi deseo. Hay muchísimas situaciones. A veces uno está transitando un momento particular de tristeza, de angustia, de nostalgia, de melancolía, un duelo, una situación personal difícil que quizás no todo el mundo conoce, y no se siente con el deseo de estar en una situación social, aun cuando se trate de su mejor amigo. Quizás lo que le podemos decir es, mira, yo realmente no me siento en situación hoy de estar en una situación social compartiendo con otra gente, pero sí me comprometo a ir a verte otro día, a ir a visitarte otro día en una situación más íntima. Esto no puede herir a nadie que nos ame bien. Claro. Ahora, si el sí y el no tienen que ver con una situación de solidaridad para con otro, ¿funcionan de la misma manera? En realidad sí, funciona de la misma manera, porque la cuestión es que vos seas auténtico con tu deseo. Vos tenés que ser auténtico con lo que realmente sentís. Lejos estarías de cualquier solidaridad si estás diciendo un sí cuando en realidad estás deseando un no. La autenticidad es fundante, lo que pasa es que nos cuesta mucho, porque está toda la construcción cultural que nos indica que debemos decir que sí para ser aceptables para los otros. Y esta es una manera muy tramposa de estar estableciendo vínculos inauténticos permanentemente. ¿Hay una manera de cambiarnos el chip en ese aspecto, ya que todos venimos un poco con ese problemita? No sé si de fábrica o si es cultural o si nos lo han enseñado, pero seguramente en algún momento de nuestra vida, algunos dicen, bueno, a los 40 años, cuando uno llega tal vez a la madurez, ¿es posible cambiar esto? ¿Cuesta mucho cambiarlo? Es posible cambiarlo y no es casual que sea en un determinado momento de la vida donde se produce este quiebre. Este quiebre tiene que ver
con haber transitado determinadas situaciones en la vida que nos hacen darnos cuenta que lo único que realmente tenemos es lo genuino y lo auténtico. Hay que empezar a correrse de estos lugares que tienen que ver con esto que vos decías antes. Voy a herir al otro, voy a ofender al otro. Una decisión personal que forma parte del ámbito de nuestra libertad individual, nunca puede ser hiriente u ofensiva para otra persona. Nunca, absolutamente nunca. Ahora, sí puede suceder que el otro se sienta ofendido o se sienta herido por mi no. Pero esta es una cuestión que debe revisarla el otro. No podemos estar haciéndonos... Nosotros podemos responder por nuestras propias acciones, pero no nos podemos hacer responsables por el sentir del otro. Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos en un momento de nuestra vida y empezamos a poder decir que no? Y obviamente descolocamos a todos aquellos que nos conocen de toda una vida y saben... Era tan fácil. Pero ¿cómo? Si vos eras re macanudo, estabas siempre disponible, ¿qué te pasó? ¿Estás enojado conmigo? Claro, ¿cómo manejar eso para que no se nos vayan los amigos? Bueno, esa es la gran cuestión. No hay nada que manejar. Cuando vos llegás a este momento de la vida donde te das cuenta que lo que te importa es ser vos mismo y ser auténtico, empezás a decir no, y con esos no vas a empezar a conocer la espalda de muchos de los que creías tus amigos. Los que se van, claro. Pero sos muy tajante, Analía. A ver, no, yo de un día para el otro me convierto en una perra y empiezo a decirle a todo el mundo. Claro, ¿Cómo les explico? Uno no puede convertirse en un no. Se los digo a lo bestia. ¿Cómo les empezar con esto? Mira, los terapeutas gestálticos planteamos siempre lo siguiente: lo que es. Y si mi deseo es un no, yo puedo decir un no amoroso, puedo decir un no, desde un lugar, desde el afecto. Pero si es no, es no. Claro, yo puedo decir, yo no era tan buena como ustedes creían, simplemente era un poco falsa. Bueno, maravilloso. Era sobreadaptada. No es solo falsedad, también es que uno cede cosas y entrega cosas al otro. Si uno sabe que para el otro es importante que yo vaya al cumpleaños, por ahí para mí es un clavo, porque mañana me tengo que despertar temprano, pero hago el esfuerzo. Y lo hago, y la verdad es que no tengo ganas de ir, pero me parece que vale la pena el esfuerzo. La autenticidad no es negociable. Es así, a cara de perro. No sé, bueno, no. Mira, Diana me parece muy tajante, Analía. Doris de Palermo me manda un texto que yo ya lo conocía, que es de Hugo Finkelstein, un psicólogo al que he invitado muchas veces cuando yo tenía el programa de los sábados, que se llama No, justamente. No sé si lo conoces, Analía, pero vamos a recordarlo porque es maravilloso. No, dice así, no. No es no, y hay una sola manera de decirlo. No. Sin admiración, sin interrogantes, ni puntos suspensivos. No se dice de una sola manera. Es corto, rápido, monocorde, sobrio y escueto. No. Se dice una sola vez. No. Con la misma entonación. No. Como un disco rayado. No. Un no que necesita de una larga caminata o una reflexión en el jardín no es no. Un no que necesita de explicaciones y justificaciones no es no. No tiene la brevedad de un segundo. Es un no para el otro porque ya lo fue para uno mismo. No es no, aquí y muy lejos de aquí. No me deja puertas abiertas ni entrampa con esperanzas. Ni puede dejar de ser no, aunque el otro y el mundo se pongan patas para arriba. No es el último acto de dignidad. No es el fin de un libro, sin más capítulos ni segundas partes. No se dice por carta, ni se dice con silencios, ni en voz baja, ni gritando, ni con la cabeza gacha, ni mirando hacia otro lado, ni con símbolos devueltos, ni con pena y menos aún con satisfacción. No es no, porque no. Cuando el no es no, se mirará a los ojos y el no se descolgará naturalmente de los labios. La voz del no es trémula, ni vacilante, ni agresiva, y no deja duda alguna. Ese no es una negación del pasado, es una corrección del futuro. Y solo quien sabe decir no puede decir sí. Está buenísimo. Maravilloso. Maravilloso, ¿eh? Ahora vamos a seguir leyendo mensajes de los oyentes. Hay un montón, sí. hay debates. Evidentemente es un gran tema el no. Así que hacemos una pausita y enseguida volvemos con los mensajes de los oyentes.
Mensajes de nuestros oyentes sobre la dificultad para decir que no. El estar siempre disponible o aceptar los deseos de los demás es negar nuestro derecho a la libertad de elegir y decidir de acuerdo a nuestro íntimo sentir. Bueno, lo que decía hoy Analía. Conozco quienes por la necesidad de aceptación o el miedo al rechazo o a la soledad han llegado a convertirse en sirvientes full time de su ámbito familiar y de amistades, mostrando autodesvalorización como individuos. Las personas que nos guardan afecto auténtico nunca se sentirán afectadas negativamente por nuestro no, ya que todo vínculo saludable se basa en reconocer los límites. Dice, salud al equipo, Raquel de Valvanera. Buen mensaje, ¿eh? Acá en Facebook nos escribe Cecilia, dice, es verdad, es muy difícil decir que no, pero cuando aprendés a hacerlo te sentís tan pero tan bien. Los amo, chicos, dice Cecilia Ricato. Mauricio dice, en mis primeras experiencias con él nunca le contesté y se imaginarán que desde esa vez no tuve más relación con él. Pero la verdad es que me sirvió para entender que por más que al otro no le guste mi respuesta, pude sentirme aliviado y saber que fui sincero, genuino y que hice lo correcto. Mira vos. Acá Vicky dice, por suerte no sé disimular, arriente. Hace como 25 años llegó a mis manos un libro de Fernando Sabater titulado Ética para Amador. Claro, dedicado a su hijo. Bueno, allí encontré una respuesta al sí. El no te hace libre. Decir no es sinónimo de liberarse y hacerse cargo. Con el tiempo me divorcié y me enfrenté a mi jefa con un no. Ella siempre me decía que no aceptaba un no como respuesta. Me fue mal. Lo habrán echado. Pero nunca más me volvió a pedir nada. Un saludo a Nicolás, el chofer, dice. Acá hay mensaje de Laura que está bueno para hablar con nuestra invitada de hoy. ¿Qué dice? Porque dice Laura, con mi hija de 8 años lo que me pasa es que en general le digo que no sin pensar bien en lo que pidió y después me da lástima y acabo aflojando. Un horror. Lo mismo que le Ahora, pasa a casi todos los padres. Bueno, eso te iba a decir, hay no distintos, con los chicos es distinto, porque ahí sí muchas veces el no se cambia o se negocia, hay como otras instancias, ¿no? Totalmente. Cuando estamos hablando de chicos tenemos que diferenciar. A ver, los chicos necesitan límites sin lugar a dudas, tienen que ser delimitados, pero debemos siempre diferenciar y a ver, es interesante transmitir un mensaje para los papás que tiene que ver con un indicador muy claro. Y el indicador tiene que ver con la edad madurativa de los niños. Cuando los chicos tienen menos de 5 años, que todavía no tienen conciencia moral y no tienen un yo lo suficientemente fuerte como para poder saber qué es lo que les conviene, el no tiene que venir desde la afuera, tiene que venir de los papás casi como una imposición que detiene y que administra lo bueno y lo malo. Cuando ya tienen más de 5 añitos, que ya tienen conciencia desde ellos mismos de lo bueno y de lo malo, ahí sí el no aparece como más negociable y aparece esta cuestión de quizás no ahora, pero sí más adelante. Dani dice, imposible, si no tengo fiebre y estoy en la misma ciudad, no puedo decir no al cumple de un amigo. Creo que tengo que pensar más en mi amigo que en mi situación de ganas. A mí no me gustaría como que me venga con que no tiene ganas. Además, ser auténtico no es ser tajante. Creo que ser auténtico es ser como uno quiere ser, mucho más que lo que debe ser. Bueno, viste, hay opiniones encontradas al respecto. Sí, por supuesto. En realidad, a ver, ser auténtico, ser genuino, tiene que ver con esto. Y retomo esto que decía Tato antes en relación al esfuerzo. La genuinidad tiene que ver con esta cuestión. Si yo tengo el deseo de pasar por encima de mis ganas de no ir, por el amor a mi amigo, y tengo el deseo de hacer el esfuerzo, lo hago, claro, y es válido y es genuino. Claro, el Exacto. esfuerzo es genuino. Ahora, la cuestión es cuando yo realmente no tengo el deseo de hacer el esfuerzo y lo hago para ser aceptado por el otro, ahí eso deja de ser un acto auténtico y genuino. Claro, hay que saber diferenciar. Exacto. Y tratar de identificar bien el deseo. Estamos hablando de la dificultad para decir no. Nos acompaña Analía Forti, consultora psicológica y terapeuta gestáltica. Y vamos a ir comentando con ella los mensajes de nuestros oyentes. A ver, yo me di por vencida, dice Cristina, con los premios de los libros, pero igual no le digo no. No te des por vencida, si los premios siguen estando. ¿Saben por qué el no es no? Porque si fuese explicado es con culpa y no es el límite de hasta acá te dejo que llegues. Mi papá, que hoy cumpliría 87 años, sufrió siempre de problemas estomacales graves y un día volviendo del médico me dijo, esto es por no saber decir no, aprendelo, un no a tiempo es un adelante feliz.
Cristina dice, esto es un tema generacional, Analía, es decir, ¿la gente joven tiene mayor facilidad para decir no, es más libre en ese aspecto? Depende. Depende, es una construcción que tiene que ver mucho con lo cultural, y el hecho de ser más jóvenes, pertenecer a estas generaciones, no significa que no estemos condicionados. La cuestión pasa por otro lado, pasa por el condicionamiento, por esto que comentaban un poquito ustedes, ¿no? Ese condicionamiento del afecto del otro, el sentir que hay una cierta lealtad, que yo al otro de alguna manera le debo mi sí. Y ese es el punto de donde correrse, y es muy cierto que tiene que ver con cuestiones de salud. Cuando yo no puedo correrme de esta obligación de decir sí permanentemente para ser agradable al otro, cuando ese sí muchas veces es dicho con impotencia, porque digo sí, porque no me siento con el derecho de decir no. Claro, lo digo con bronca. Eso, lo digo con bronca. Enojo. Entonces, ¿qué hago? Todo ese enojo y todo ese no que no le puedo decir al otro, lo retroflecto, vuelve hacia mí, y esto muchas veces se convierte en un síntoma corporal. Mi gente sabe que no voy a recitales, ni a hacer camping, ni a mitines políticos, ni salgo de caminata, ni a fiestas en las que solo conozco al homenajeado. No presto mis libros más amados, ni mis CD más preciados, y me quieren a pesar de eso y por eso mismo. Asimismo, mi gente sabe que cada vez que digo sí, pueden contar conmigo porque no está dictado por ningún compromiso que no sea mis ganas de hacerlo bien. La contracara es la aceptación del no ajeno, porque la sinceridad cariñosa no es para cualquiera, dice. Claro, totalmente, qué buen mensaje, ¿no? Totalmente. Hay algo importante como para transmitirle a los oyentes, y tiene que ver con estar dispuestos siempre a decepcionar. Nosotros somos esclavos de la aceptación del otro, y para vivir pendientes de la aceptación del otro hay muchas veces en que tenemos que dejar de ser quienes somos. Cuando estamos dispuestos a que el otro se decepcione de nosotros, podemos ser mucho más auténticos. Claro. Porque si nos aceptan por el sí permanente, no nos están aceptando a nosotros, sino a una persona sobreadaptada que no es nuestra esencia, ¿no es cierto? Bueno, son las 4, vamos a retomar el tema enseguida. Recuerden que estamos hablando de las dificultades para decir no, y que si ustedes no quieren, no participan. ¿No? Pero si quieren, mandan un mensaje al 51680790. La dificultad para decir que no, estamos charlando con nuestros oyentes y con Analía Forti, consultora psicológica y terapeuta gestáltica. Dice María Marta: tengo el sí súper fácil. ¿Ah, sí? Eso me provocó grandes problemas, tantos que ahora aprendí a decir no cuando quiero, pero a fuerza de golpearme solita. Lo peor que me pasó fue no tener el valor de decirle no a una amiga que, triste y preocupada, me pidió de un momento a otro que sea madrina de su hijo, ya que la que iba a hacerlo se peleó con la pareja a último momento. Accedí, creo un poco por lástima y otro poco por la ternura del bebé tan chiquito, pero poco tiempo después ya me estaba arrepintiendo, no por la criatura, sino porque cada cosa que mi amiga tenía que hacer lo dejaba a mi cuidado. No. Cosa que a mí también me costaba decir no. Hasta el patético día en que me lo dejó, pero para irse al bingo. No. Ahí la gota rebalsó el vaso. No solo se abusaba de mis buenas intenciones, sino que claramente se aprovechaba de mi sí fácil. A partir de ahí hablé con ella claramente y puse las cosas en su sitio. Nos seguimos hablando bien. Seguí el contacto con mi ahijado hasta que el día de hoy, que tiene 24 años, y ella nunca más me pidió nada. Para mí fue duro y difícil, pero aprendí mucho de esa experiencia. Si volvés al bingo no te doy más bola. No. Bueno, hay que... A ver... Acá hay dos cosas a diferenciar. Una, decirle que no cuando te piden que seas la madrina de un hijo es un no difícil, tremendamente difícil. Y otro es poder saber diferenciar y decir soy la madrina y no la cuidadora del chico, ¿no? Totalmente. Por un lado, a ver, es un sí difícil, ¿por qué? Porque es un sí que puede ser vivido como que te estás negando a ese afecto, a esa tarea. Claro. Muchas veces no tiene que ver con esto. A veces tiene que ver con que esa persona no se siente en condiciones de asumir las responsabilidades y los compromisos y la presencia que demanda esa tarea. Y como quisiera cumplir ese rol de manera responsable y no aceptarlo livianamente, prefiere
decir un no, Ujú. pero es un no difícil. De Claro. todas maneras, esto que vos decías es absolutamente así. Hay que poder diferenciar el rol, y dentro del rol también puede existir el no cuando existe el abuso. Claro, totalmente. A ver, dice Marta, soy una persona muy reacia a las relaciones sociales, especialmente con gente que no conozco. Rehúyo sociabilizar porque para mí es un esfuerzo, sobre todo con personas que no me interesan. Si es por cuestiones de trabajo o estudio me adapto, pero no soporto la charla intrascendente. Encontré la solución informándoles a todos mis seres queridos que padezco de fobia social, lo cual es bastante cierto, por lo que hablé con mi psicóloga. Y al menos los que me quieran respetar mis no, o respetan mis no sin ofenderse. Gracias por hacerme compañía, los quiero, dice Marta. Bueno, Hay una patología ya ahí, ¿no? bueno, la fobia social es un tema también, sí. Es un tema complejo, de todas maneras habría que ver el caso particular, pero una cuestión es la fobia social y otra cuestión son las personalidades con ciertas características de introversión, que, a ver, no se sienten cómodas en situaciones sociales donde hay mucha cantidad de gente, Claro. pueden socializar por ahí con 2, 3 personas en una mayor Claro. intimidad sin que llegue a una situación de fobia social. Claro. Dice Paola, quizás al principio sentimos que empezamos a ver las nucas, como había dicho Analía, luego con la práctica elegimos verle la nuca a gente que por complacer o agradarle decíamos que sí, muchas veces para pertenecer a un grupo o círculo social. Hace muy bien decir no, el no también es compromiso. Está muchas veces relacionado con la declaración de basta. Un no amoroso y convincente, sin explicaciones, debe ser bien recibido. Bueno, Absolutamente. ujú. El no, suelo decir que son esas 2 letras que abren las puertas de la libertad individual y de la salud emocional. Ujú. Dice Lili, querido equipo, ¿cómo los disfruto? Pienso que todo depende de la forma en que se dice. Está bien que nos acepten como somos, pero todo empieza cuando nosotros mismos nos aceptamos. ¿Será así? Exactamente, y es fantástico esto, no se trata siempre de lo que digo, sino de cómo digo lo que digo. Por eso hablábamos del no amoroso, que se descuelga simplemente con esa contundencia de que es lo que auténticamente siento en ese momento. No es un agravio al otro, es simplemente la manifestación de mi sentir auténtico. Bueno, y la última, para cerrar la consigna, desde Daniel, con un poco de humor, que dice, cuando dice? una dama dice no, en realidad está queriendo decir quizás. Sí. Cuando una dama dice quizás, en realidad está queriendo decir sí. Sí. Cuando una dama dice sí, en realidad no es una dama. Es verdad. Abrazos, Ya saludos, dejó. dice Daniel. Ya dejó de ser una dama. Analía, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer escucharte y muy interesante la charla. Gracias a ustedes. Analía Forti, consultora psicológica y terapeuta gestáltica.